Hola, bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias también a la Escuela TAI por acoger esta tercera sesión dedicada a La peste, la serie original de Movistar Plus. En las dos primeras sesiones emprendimos dos viajes desde dos perspectivas distintas. Primero abordamos el transmedia y cómo se establecía ese diálogo entre la Sevilla actual y la Sevilla de la serie, la del siglo XVI, a través de esos puntos de conexión entre el pasado y el presente. Ayer tuvimos con nosotros a Gillo Pellegrini, que nos habló de ese minucioso trabajo que ha hecho el Departamento de Arte para resucitar una ciudad que prácticamente no existe hoy. Y hoy hacemos un viaje hacia justo el origen de la serie y de la historia, porque vamos a conocer más sobre La peste a través del guión, y para ello tenemos con nosotros a Rafael Cobos, creador y guionista de La peste, y a Fran Araujo, co-guionista, que nos van a contar cómo hicieron ese viaje, cómo lo trasladaron a las páginas de guión. Y bueno, y ahora es vuestro turno para que le preguntéis, pues eso, todo lo que queráis saber sobre la serie. Muy buenas, soy Marcos del Máster de Guión y mi pregunta va en referente a la creación de La peste y cuándo decidís que no va a ser una película, por ejemplo, y que va a ser una serie. Fue una serie desde sus orígenes más primitivos. De hecho, José Antonio Félix, que es nuestro productor, con el que yo solo he trabajado básicamente, fue el que vino con la posibilidad, y hablaba con Domingo, de realizar una serie, y a partir de ahí pues empezó todo el desarrollo. Es decir, que nunca fue una película. Es verdad que el tema, que la posibilidad de hablar de la Sevilla del siglo XVI, que la posibilidad de hablar de nuestra historia más recóndita, estuvo siempre ahí, siempre nos interesó, pero fue siempre una serie. ¿Cuál sería un poco la diferencia entre trabajar para cine o para serie? Porque sobre todo vuestra trayectoria ha sido más a cine, a películas. Entonces, ¿cuál sería un poco...? Yo la verdad es que nunca había hecho ficción en televisión. Bueno, la había hecho, pero de una forma como un poco periférica, muy marginal. Y esta ha sido mi primera incursión. Y desde luego tengo que decir que ha sido bastante agotadora en lo positivo y lo negativo. Es decir, hay una diferencia, por tanto, yo creo que de volumen crítica. Es decir, hablamos de que un guión al uso son entre 90 a 100 páginas, en el mejor de los casos, y en este pues no sé cuántas páginas escribimos, pero fueron muchas. Es decir, es verdad que el proceso fue un proceso largo, que hubo muchas escrituras no tanto de guión, sino en el proceso de creación de la Biblia, etc., y eso hizo probablemente que el viaje fuera más largo. O sea, aparte, como estábamos haciendo de época, hubo que sumarle un trabajo previo, un trabajo paralelo y un trabajo casi que posterior de documentación, que eso también de alguna forma es bastante, digamos que, agotador. Pero yo creo que yo te diría que fundamentalmente la diferencia ha sido una diferencia volumétrica. Es decir, en yo no sé cuántas páginas, pero yo creo que en este largo periodo he podido escribir cerca de 1000 páginas. Cerca de mi página. Se tira mucho. Y yo creo que a nivel técnico hay muchas diferencias que ya son concretas de trabajo. O sea, el cine es pura síntesis y gran parte del curro es como contar mucho con poco, y en la televisión lo que tienes es mucho más espacio para los personajes y para desarrollar, ¿no? Nosotros creo que una de las cosas con las que más disfrutamos fue con el desarrollo de los personajes y pensar que tienes tienes todo ese bloque para poder trabajarlos y darle su tiempo y su espacio. Sí, pero concretamente fuimos más a las estructuras que de alguna forma nos resultaban recurrentes, que fuimos más al cine, básicamente, porque en definitiva es lo que, por lo menos en mi caso, es lo que he hecho. Es verdad que hay diferencias técnicas que yo creo que en este caso, no sé si están ahí, se aprecian o no se aprecian, pero que no estuvieron, que no fueron condicionantes, yo diría, vamos. Hola, me llamo Alberto. Os quería preguntar dos cosas. La primera es, siendo de Sevilla, yo, a modo de temática que habéis tratado en los guiones, ¿qué puntos de conexiones habéis podido encontrar entre el contexto histórico en el que se basa la serie y la Sevilla actual, por ejemplo, en cuanto a temas que no hayan cambiado tanto como la gente pueda pensar y que a lo mejor incluso ustedes os podéis seguir sorprendiendo? Y después, ¿hasta qué punto una serie que trata X temas como la vuestra os habéis podido encontrar en ciertos puntos pensando limitados con la idea de
si va a sentar bien y si a modo político va a tener ciertas consecuencias. Una pregunta muy larga, ¿no? Sobre todo hay muchas preguntas contenidas en tu pregunta. Sí. Está bien. A ver, somos, Fran, ¿no? Alberto y yo somos sevillanos y es verdad que, voy a decir una barbaridad, pero el hecho sevillano está ahí. Es decir, nos cuestiona, somos probablemente de una determinada forma porque hemos nacido en Sevilla y eso yo creo que está. Si hiciéramos ese viaje de alguna forma de arqueología emocional a nuestros orígenes, podríamos encontrarlos en el 16, porque yo creo que parte de la personalidad del sevillano está en el momento en el que Sevilla fue centro del mundo, y eso es indiscutible. Es decir, una ciudad en la que había tanta riqueza, en la que había tanta promesa de prosperidad y donde había tanta cultura, por otra parte, es decir, hay que decirlo, que eso condiciona el carácter de las personas y eso se va heredando y se proyecta probablemente hasta nuestros días, ¿no? No había una intención en ese sentido de reflejar el carácter sevillano, es decir, digamos, el diálogo que existe entre el pasado y el presente, dicho de otra forma, no se circunscribe al hecho de Sevilla y el hecho de ser sevillano. Si hablamos de corrupción, porque nos apetecía hablar de corrupción y nos apetecía establecer el diálogo entre el pasado y el presente para hablar de corrupción, no era, por tanto, una corrupción concretamente desarrollada en Sevilla, sino como concepto, como valoración general. Y en ese sentido yo creo que hay mucho de actualidad en nuestro pasado, con independencia de que fuera Sevilla o no fuera Sevilla. No sé si te contesta. Vale, y sí, no, pero por ejemplo, más enfocado respecto a temas religiosos y la iglesia, por ejemplo, que es algo que yo siendo de allí también como que forma una parte fundamental, a modo a veces quizás negativo, a modo positivo, y que yo creo que hacer una serie así, en ese sentido, también puede encontrarte con cómo lo va a recibir la gente en cuanto a ese tema, como es la religión, por ejemplo. ¿Piensas que a lo mejor podríamos tener problemas con la Iglesia, a modo de censura política hasta el punto de que la serie tal, no, porque ya me parecería drástico, pero sí a modo, por ejemplo, de usar incluso localizaciones de la ciudad o ciertas cosas que fuesen un poco cohibidas o quitadas por el hecho de que no vaya en la ideología de según quiénes. En ningún momento no hemos censurado, es decir, ni nos hemos censurado ni solemos hacerlo, es decir, ni ha habido ningún tipo de imposición, ningún tipo de limitación. Yo creo que hay un juicio, lógicamente, porque yo creo que eso es lo que diferencia, al fin y al cabo, las historias. Está nuestro punto de vista, está nuestro juicio, pero nuestro juicio en ningún caso es irrespetuoso. Creo que no hacemos ningún tratamiento criticable al respecto. Es verdad que Dios era importante, como reza el monólogo y como reza el texto de Francisco Núñez. Pero ya está, es decir, no creo que es verdad que una de nuestras máximas a la hora en este sentido, y paso a otro tema, que es el de la trama, una de nuestras máximas era hacer que la trama estuviese siempre al servicio de la especificidad del sitio, de la especificidad del momento, y es verdad que bueno, pues las hermandades son algo muy, muy exótico, es decir, son algo que prácticamente son de la fecha, y era interesante saber, y en concreto, la hermandad de los negritos, y algo de lo que no se conoce mucho. Del mismo modo que es interesante saber que, bueno, que la Iglesia estaba detrás de la propiedad de determinadas viviendas que se utilizaban en esa especie de barrio rojo como era la Mancebía, ¿no? Yo creo que son cosas incontrovertibles, datos que están ahí en la historiografía de nuestra ciudad, pero que no contienen ninguna valoración negativa, y en ese sentido yo creo que no hay, creo, es decir, probablemente me equivoque porque me suelo equivocar, pero no hay, digamos, debate en ese sentido, no hay... que no lo sé. Es que no puedes hablar del siglo XVI sin hablar de religión, además. O sea, el hecho religioso forma parte de todos los personajes de una manera inevitable, ¿no? Lo habéis visto, está en la introducción, que sí. Dios, y de hecho todos los personajes rezan, ¿no? De hecho, personajes que son católicos, que están trabajando para protestantes, que están rezando, que tienen culpa, que todo es ubicuo, todo es Dios. Y a personajes a los que le quitas concretamente esa figura, o a los personajes a los que le quitas la posibilidad de tener un Dios, se pierden en como es el personaje de Mateo, no sé si es spoiler o no spoiler, se pierden en un terreno inasible, un espacio casi que incontrolable, ¿no? Y en definitiva depresivo.
vamos a cambiar de lado. Bueno, antes de nada, sabemos que habéis visto todos la serie. Bueno, lo advertimos porque siempre tenemos que advertirlo aquí. Algún spoiler va a ser inevitable, pero bueno, vamos, prometemos portarnos bien, pero bueno, por si alguien quiere sentirse advertido, aquí alguno, pues será inevitable que caiga. Seguro que se me escapa a mí. Bueno, por lo menos podemos decir que hemos avisado. Sí. Hola, hostia. ¿Cuáles han sido vuestros principales referentes cinematográficos a la hora de escribir? Yo lo único que puedo decir, que esto es como una pregunta muy recurrente, es que yo creo que en la sala de guión no hablamos de nada que tuviesen. O sea, yo creo que no mencionamos en alto ninguna serie en concreto, alguna escena concreta, alguna peli por detalles de mecanismos policiales, pero yo creo que casi todas las fuentes eran literarias, ¿no? Sí. Y de documentación, sobre todo claro. Es una documentación, sobre todo todo está basado en hechos reales. Sí, casi que fundamentalmente la documentación, la realidad, era la que se convirtió en nuestro referente. Fundamentalmente. Es decir, es verdad que al final esto es un estándar. Estamos hablando de una película donde hay un detective, hay un acompañante, y donde hay un detective y un acompañante que juega la función de mentor y discípulo. Es decir, que estamos hablando del origen estamos hablando de Poe, estamos hablando de tantos, ¿no? Y eso está ahí, y esas referencias son indiscutibles, y tenemos una muy próxima, que es El nombre de la rosa, que cualquiera puede identificar si ve La peste. Pero bueno, más que El nombre de la rosa, pongamos que es un estándar que conocéis porque lo habéis estudiado ya. Y bueno, pues yo creo que completado, como ha dicho Frank, con un ejercicio de documentación bastante intenso, y era esta documentación que estaba siempre ahí la que de alguna forma nos iba transformando la realidad, o nos iba transformando el concepto que teníamos de la realidad que creíamos nosotros que había sido la de la Sevilla del 16, ¿no? Yo creo que ese ha sido el referente cinematográfico, porque es cinematográfico, probablemente más importante que hayamos tenido. A nivel de investigación, ¿cómo hicisteis para toda la ambientación? ¿Lo hicisteis antes de crear el proyecto o una vez se vendió la idea o ya teníais escrito alguna parte del guión? Pues estuvo ahí, es decir, cuando la idea se vende, porque ya digo que la idea se vendió, la vendió José Antonio, yo creo que es probablemente con el pitch mejor, yo no estuve, pero creo que tiene una capacidad maravillosa para hacerlo. No había documentación todavía, había una desiderata, que había un deseo de hablar sobre la Sevilla del 16, y ahí, a partir de ese momento, es cuando había que hacer el ejercicio de inmersión y de documentación. La documentación, por tanto, ha estado desde ese momento hasta probablemente postproducción, no probablemente no, hasta la postproducción, que supongo que habéis hablado del tema porque es infinita, es decir, porque a medida que más escarbas, más posibilidades te da, ¿no? Teníamos un documentalista que era digamos, el que nos iba abriendo el terreno, que a su vez se asesoraba con expertos en la materia, y a partir de ahí, bueno, pues con un trabajo constante de estudio, básicamente. Y yo creo que fabuloso, porque a medida que nos documentábamos más, volvíamos y cambiábamos. Es decir, que era un paso atrás, pero un paso atrás bastante constructivo, es decir, donde no era paralizante y no era bloqueante, sino que por el contrario era de lo más feraz y de lo más enriquecedor, vamos. Tanto es así que, bueno, que la historia, os diré que cuando arranca originariamente no era una historia coral, es decir, no era una historia que retratase una hipotética Sevilla del siglo XVI, sino que era una historia que, conteniendo esos elementos un poco de trasunto, era la historia de un thriller contado en primera persona, es decir, con el punto de vista de Mateo, y así desde principio a fin. Fue con el proceso de documentación cuando esta historia se fue abriendo y fue, de alguna forma, dictándonos, perdón por la expresión, el complejo compendio que intentamos hacer después de Fresco de la ciudad, donde los personajes secundarios y las subtramas fueron creciendo. En principio era un único punto de vista, y vámonos con Mateo de principio a fin en la trama de investigación y poco más. Fíjate, fue la documentación casi la que nos dijo: señores, con lo rico que es esto, ¿cómo os vaya a quedar en una cosa tan Roma, ¿no? No sé si... Sí, es algo que pasa mucho cuando estás escribiendo, es que tú te quieres contar o tienes una idea, pero tanto sea real sea de época, tú tienes que hacer un esfuerzo muy grande de conocer la realidad que quieres contar o de documentarte muchísimo y estar muy abierto a eso, ¿no? La documentación no es después, sino que está desde el principio. Claro. Tienes que beber de la vida para poder escribir, no tienes que beber de otras películas, claro, ni copiar, ni tengo una idea cerrada y la voy a pasar, no. Tienes que estar siendo muy permeable a la vida y a la realidad para poder contar algo que sea verdad, ¿no? Que está solo en tu cabeza, ¿no?
con independencia de que el resultado final no es nuestra, digamos, historia. Nosotros no estamos haciendo un ejercicio historiográfico, ni mucho menos. Es nuestro particular punto de vista sobre cómo pudo ser, a nuestro juicio, la realidad que nos preocupa. Entonces, es decir, ni somos historiadores, ni creo que los historiadores, en definitiva, tengan la última palabra en nada. Es decir, que eso es importante también. De hecho, cada persona que leyese los mismos libros históricos se haría una historia totalmente diferente a Nesu, ¿no? Con independencia de que lo verosímil y lo, digamos, de alguna forma creíble sean fundamentales a la hora de contar historias. Es decir, yo creo que nuestra preocupación no era tanto contar que los acontecimientos fueran de una determinada forma, como que los acontecimientos que nosotros elegimos fueran verosímiles. Yo creo que ahí hay una diferencia importante, ¿no? Y creo que una diferencia importante no solo con la que nosotros jugamos a la hora de escribir La peste, sino que yo creo que es interesante que vosotros juguéis también a la hora de escribir. Pues, al final lo que nos distingue, en definitiva, yo creo que eso es fundamental y es lo que nos caracteriza como guionistas, es el punto de vista, es qué aportamos nosotros a una realidad que está al servicio de todos en los libros de historia y en las cátedras de los profesores. Es decir, al final lo que nos distingue es a nosotros qué juicio, qué pensamiento de alguna forma nos polariza y nos mueve a escribir, ¿no? Creo que eso es fundamental. Terminamos primera ronda de este lado y después pasamos a este. En la serie hay un personaje de mujer muy importante y me parece interesante. ¿Ese personaje estaba desde un inicio o en el proceso de investigación os disteis cuenta que teníais que darle más énfasis? Porque en esa época la mujer estaba completamente en un segundo o tercer plano y en la serie es un personaje con bastante fuerza y en el que tiene mucha importancia en la trama también. Y quería saber si era una idea original desde el inicio, que sabíais que iba a estar esta persona o fue en el proceso de documentación, investigación. Digamos que una mezcla de porcentajes. El personaje como tal existía, es decir, el personaje de Teresa con su telar, con su fábrica, con su conflicto existía, yo creo que al mismo tiempo apareció un personaje real que es de Josefa de Óbidos, que fue una pintora, no sé si portuguesa, gallega, portuguesa creo que gallega, no lo sé, que tenía que firmar obligatoriamente para vender sus cuadros con el nombre de su padre, ¿no? Es decir, que convive la creación del personaje de Teresa con este hecho que aparece en la documentación y que nos vino estupendamente. Es verdad que diré que a mí el personaje de Teresa probablemente sea de los que más me gusta y probablemente sea de los que más me gusta porque cuando normal, o sea, hay un determinado momento en el que el guión se va a empezar a preparar porque se va a rodar, normalmente sobran cosas. Es decir, por lo menos en los guiones que yo escribo normalmente sobran muchas cosas. En definitiva, que no se puede hacer todo, leído desde otro punto de vista. Y bueno, pues hubo una pequeña crisis y había que quitar. Y muchas de las voces que nos rodeaban nos invitaban a quitar el personaje de Teresa. Es de las cosas que más contento estoy al final de este viaje, haber defendido la historia de Teresa y lejos de esa modernidad que parece que es decir, lejos de lo que parece que a primera vista, que puede ser que un personaje más pegado al 19, existieron muchas mujeres como Teresa y existieron muchas mujeres reivindicando en un segundo o tercer plano, no, en un plano inexistente, porque la mujer tuviera una mediana posición, ¿no? una digamos, posición socialmente digna. Sí, y luego el personaje de Teresa, que al final es el personaje principal, y luego hay otros personajes femeninos, entonces había una intención real y que también está muy basada en la documentación de, con todos los personajes femeninos, representar diferentes prismas y diferentes maneras de vivir como mujer en esa época, ¿no? Que no era muy fácil precisamente, y el personaje de Teresa es como... Para nosotros era como un motor muy grande para contar muchas cosas que si no, no podrías hablar del siglo XVI de esa Sevilla sin poder contar esa parte, ¿no? Claro, como dice Fran, no solo estaba, lo digo en defensa bueno, de alguna forma de ese exceso de testosterona que a veces nos achacan a Alberto y a mí a lo de escribir historias. Creo que los personajes femeninos, aunque puedan generar la impresión de ser muy satélites en La peste, yo creo que están muy llenos de contenido y justamente como decía Fran, si Teresa representa el mundo de las viudas, es decir, el mundo de las mujeres peligrosas porque no tienen la figura de un hombre que la sujete, tenemos el ejemplo de la prostituta que no tiene un chulo al mismo tiempo que la someta, o el ejemplo de una chica que tiene que mantener a su familia porque se ha quedado huérfana y tiene que de alguna forma intentar que sobreviva y en concreto que sobreviva su hermano. Es decir, que intentamos que por pequeños
satélites, en definitiva, que pudieran parecer los personajes, estuvieran cargados de cierta enjundia, ¿no? ¿Cómo afectó la producción o el presupuesto a la hora de escribir o reescribir la serie? Bueno, siempre afecta eso. Siempre afecta, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, bueno, que esto es una cosa, una gran producción y era como... Y yo creo que también nunca nos habíamos embarcado ninguno de los dos en escribir una serie de televisión de esta envergadura y pues tuvimos que, aunque siempre has mentalizado con mantener una cosa acotada, pero la literatura te puede y luego bueno, nosotros tuvimos que hacer un proceso después pero bueno, yo creo que pasa en todas las ficciones de lo que se quiere contar, que lo importante al final es siempre como creador es defender el qué, ¿no? El cómo puede tener más, te puedes acercar al cómo de diferentes lugares, pero lo importante es que tú sepas qué quieres contar y mantenerte. Yo creo que el qué lo mantuvimos muy bien, pero en el cómo tuvimos que bajar unos cuantos millones. Sí, no, pero es verdad que dentro de todo lo complejo que es escribir exterior puerta de iglesia, dentro de todo lo complejo que es eso, imagínate encontrarte con una iglesia que esté como en el siglo XVI. Es decir, y cada calle, que había un exterior calle. En definitiva, es trabajar sobre un material inexistente. Yo creo que eso, bueno, pues yo personalmente pequé de aventurero, es decir, pequé de aventurero por un lado y de desconocer a veces cómo funcionan determinadas líneas de producción y no supe medir, lo digo por las distintas vidas que ha tenido el proyecto ABC, no supe medir lo complejo que era justamente eso, el trabajar con una ciudad que no es difícil hacerlo, ¿no? Es verdad que desde el proceso de escribir tú puedes darte una idea, pero es muy difícil saber después cuánto cuestan las cosas, ¿no? Claro, sobre todo de época, claro. Sí, bueno, eso era ayer precisamente la charla que tuvimos con Guilla Pellegrini del Departamento de Arte. Nos contó un poco todas esas fases, cómo fueron las localizaciones. De todas formas, os volvemos a invitar a que entréis en la página web oficial de la serie, que hay una serie de vídeos en la que podéis ver desde esto que están contando ellos, que es todo el proceso de guión, desde el proceso de localizaciones, el proceso con los secundarios, con los especialistas, con el Departamento de Arte, y ahí sí que podéis ver también toda la obra en su conjunto y poner en imágenes también lo que nos están contando ellos hoy en lapeste.movistarplus.es. Yo quería preguntaros, como escritores, ¿qué preferís? ¿Tener en cuenta el presupuesto desde el principio y, digámoslo así, censurarte a ti mismo para no gastar de más, o desde el principio pecar de aventurero y decir, venga, lo que sea, y ya después, cuando nos digan esto no lo quitamos? ¿Cómo lo veis? Hombre, a mí, como ha dicho Fran, fundamentalmente lo que me preocupa es tener que contar algo. Es que haya algo lo suficientemente pegado a mi criterio de qué es lo que me importa o no me importa, que merezca la pena una historia y sobre todo que merezca la pena el proceso de intentar encontrar una historia en un pensamiento. Yo creo que eso es crucial, que a veces no hablamos de formato o nos empecinamos en hablar de formato cuando en realidad lo que tenemos que hablar es de historia. Y yo creo que ese es el origen y esa es nuestra primera responsabilidad, y el resto pues supongo que será un ejercicio de aprendizaje y de adecuación. Claro. Será una cuestión posterior, no lo sé, la verdad. Y al final que es una de las cosas, tú siempre sabes que tienes unos límites, o sea, que decir, estás en el cine español, o sea, siempre hay unos límites, digamos, tal, pero tienes que trabajar con la libertad, o sea, sin ser un loco tienes que trabajar con libertad, porque luego, o sea, reescribir, siempre estás reescribiendo un montón, o sea, que decir, ¿no? O sea, es una parte que guión no se ha reescrito para ajustar la producción al final, es que es algo... Pero es verdad que tienes que ser consciente de dónde estás trabajando y luego tener mucha libertad creativa para encontrar... Tú sales a escribir y encuentras cosas o no, entonces, ¿no? Tienes que tener... Mientras sepas qué quieres contar, ¿no? Claro. Si no, al final, como nos conocemos, que como todos somos guionistas y sabemos cómo somos los guionistas, encontramos a quien echarle la culpa. Seamos un poco honestos e intentemos trabajar primero con qué es lo que nos interesa, y a partir de ahí, pues bueno, intentar que, sin que nos, como dice Fran, sin que nos bloquee o nos mate un poco la imaginación, pues que se ajuste, que se pueda hacer. Y otra cosa rápida, a nivel de producción, estas últimas series de Movistar, se nota un salto respecto al resto de tele nacional que se ha visto hasta ahora. ¿Cómo veis este cambio y qué creéis que viene para el futuro de la tele en España?
contestar tú. Yo aquí estoy de moderadora, vosotros sois los protagonistas, pero bueno, yo creo que en este caso también es una apuesta y en el fondo también es encontrar las ideas y aquí ponerlas en marcha como les han puesto ellos. Pero bueno, si queréis añadir Vuelve a ser algo. lo mismo, lo importante es el qué. O sea, dice, está muy bien tener más pasta, pero lo importante es tener algo bueno que contar. Claro, a mí Y encontrar la pasta para contarlo bien, pero digo, o sea, hay ideas que son, esta es una serie de mucho presupuesto, pero hay otras más, o sea, lo importante es tener algo que contar bueno. Claro, igual voy a decir una barbaridad egoísta, pero a mí me preocupa tanto intentar hacerlo bien y escribir bien, y es muy egoísta, es verdad lo que estoy diciendo, y muy irresponsable. ¿Por qué me voy a preocupar? Pero hay que ser de vez en cuando me voy a preocupar de la producción, quiero decir que ya lo sabéis, es tan coñazo enfrentarse a una secuencia, enfrentarse a una historia y enfrentarse al modo de contarlo interesante que... Todo esto sin ser un loco, o sea, porque fíjate, hay que decir que no, digo que luego, evidentemente, tienes mucho oficio y luego escribes sabiendo que no, o sea, quiere decir que no eres un, o sea, quiere decir que no es entra una nave espacial y tal, no eres una persona... Hay límites, lógicamente, sí. Claro, pero como suele haber una, digamos, diferencia entre el escritor de cine y de televisión, como que ahora se está rompiendo mucho eso en general en el mundo y ahora en España parece que ha entrado en vigor. Y digo yo que eso nos viene bien como escritores, ¿no? Sí, naves espaciales, sí. Pero es un poco lo que dicen ellos, ¿no? Al final de nada te sirve tener una caja muy bonita y muy bien envuelta si en el fondo, en el corazón, no tienes una buena historia que al final es lo que perdura. Tú no eliges una nave espacial. No, claro. Tú si eliges una nave espacial es porque tu historia, la que está detrás de la nave espacial, necesita algo como una nave espacial. Claro, pero también a nivel de estructura, por ejemplo, sí que es un gran cambio respecto al resto de, televisión en antena, por ejemplo. El número de episodios, por ejemplo, es más reducido, la duración es más un formato americano, por decirlo así. Entonces, vosotros, no has trabajado en tele, pero ¿qué formato preferís para televisión? No he trabajado en tele, pero tú le estás diciendo, hay diferencias importantes. Menor número de secuencias, menor número de localizaciones, secuencias más dialogadas. Es verdad que todo eso no estaba dentro de nuestras intenciones. Pero yo creo que eso estuvo desde el principio. Yo creo que fueron una serie de improntas que estaban ahí en las primeras conversaciones con Movistar, que no íbamos a hacer en ese sentido una serie que me parece muy bien, pero no íbamos a hacer una serie o no pretendíamos que, iba a decir una barbaridad que mejor no digo, queríamos seguir siendo fieles a un espíritu que era el que habíamos mantenido en cine. El mayor número de secuencias posibles, que muchas veces implican el mayor número de localizaciones posibles, que yo creo que al final enriquecen la historia y le dan a veces un ritmo que, como sabemos, que potencia el significado de lo que estás contando, y eso es dinero. Y que aquí eran más necesarios todavía, porque al final no solo estás contando una historia, estás contando una ciudad, estás contando un momento y tienes que entrar en muchos sitios para poder contarlo, ¿no? Ese contexto, ¿no? Claro. Lo necesitaba la historia también, quiero decir, Estás hablando de un thriller, estás hablando de... Nos interesaba mucho, y yo creo que es un alto porcentaje de la construcción de La Peste, que tuviera una trama de investigación, y cuanto más pudiéramos contar de los alrededores, entendido en un sentido metafórico de la Sevilla del momento, mejor que mejor. Claro, eso implica unos niveles de producción bastante más pesados. Y en cuanto a esta investigación que habéis hecho y todo lo que habéis... O sea, os habéis quedado con muchas cosas fuera que contar, o sea, habéis tenido que eliminar bastantes cosas. Bueno, a ver, eliminar no, vamos a reciclar, quiero decir, vamos a reciclar en el buen sentido de la palabra. La época en ese sentido es casi que inabarcable. Hay tantos hallazgos, tantos descubrimientos que no podían caber todos en una temporada, lógicamente porque en la primera temporada se hablaba de una cosa y tampoco podíamos pervertirla, que tampoco podíamos meter 18.000 historias. Pues muchos de estos elementos estamos intentando que estén presentes y que sean fundamentales y críticos en la segunda temporada, desde luego. ¿Se puede adelantar algo? Ibas a decir, ¿no? Sí, se puede adelantar. Bueno, se puede adelantar que yo creo que es una serie que va a girar fundamentalmente en torno a la mujer, la verdad. Y si La Peste es una metáfora en la primera temporada de una cosa, yo creo que La Peste en esta segunda lo es de otra, que está probablemente vinculada a los géneros. Bueno, yo aquí ya aprovecho también para daros las gracias también especialmente porque están enfrascados de verdad en la escritura de la segunda temporada. O sea, que nada, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros.
En lo concerniente a la creación de personajes, ¿cómo es ese proceso en el que tienes 2, 3 ideas muy concretas de lo que quieres hacer con un personaje o lo que quieres simbolizar? Viendo que esta serie, sus personajes básicamente tocan distintos palos de la sociedad a modo de crítica. ¿Cómo es ese proceso en el que tienes muy poco y acabas creando un personaje completo con su forma de hablar, con su propia voz, con sus formas de interactuar con el mundo, aparte, siendo que esta serie sale mucho de esa forma de contar una historia, que está el protagonista y el resto, voy a coger tu palabra, satélites, el resto son solo satélites, y aunque aquí en La Peste está obviamente Mateo, que es el protagonista, hay varias tramas y cada personaje es un poco el héroe, entre comillas, de su historia. Tienen el mismo peso, aunque obviamente el punto de vista principal es Mateo. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, a ver... Pregunta muy buena, difícil, sí, ¿eh? Es una pregunta estupenda. Una pregunta estupenda y yo creo que no te la contestaría bien ningún guionista. Es muy difícil entrar, a remangar y decir, a ver, ¿cómo creo un personaje? ¿Cómo he creado un personaje? Si yo realmente supiera darte de un modo matemático una respuesta, no sé, te mentiría. Sí, te mentiría. Y si no te estuviese mintiendo, tendría la solución a muchísimas películas y series que han sido erráticas y fallidas. Sí te puedo decir, como adelantábamos antes, que detrás de un personaje siempre debe haber un pensamiento, que siempre debe haber tu posicionamiento ante el mundo y normalmente tiene que existir tu posicionamiento con respecto a ese pensamiento tipo, a ese vector que has elegido que te va a acompañar de principio a fin en la película o en la serie. También has dicho tú que esos personajes satélites, por tanto, representan determinados sectores, determinadas capas que queríamos criticar de la época y prácticamente tú mismo te estabas respondiendo, entonces, por tanto, a la pregunta. Yo creo que en su origen hubo mucho de intuición, hubo mucho a la hora de crear un personaje. Yo creo que los primeros fogonazos son algo muy intuitivo, muy poco clasificable. Por lo menos yo te hablo a un nivel y te hablo con absoluta sinceridad. Yo no sé por qué nacen los personajes, a veces nacen de una secuencia, a veces nacen de una acción en una secuencia, y es ahí cuando sí tienes un trabajo de elaboración, de decantación, de depuración, de destilación, donde el personaje ya lo vas conduciendo con un pensamiento y con una carga emocional que está más vinculada, como te digo, a tu intuición, a un final, a una meta final, ¿no? No sé, me parece muy difícil contestar a tu pregunta. No sé, es la madre del cordero de la escritura, es difícil, y que cada personaje hable de su manera y que tengas esa es lo más... Lo que sí es verdad es que cada uno llega a ello como buenamente puede. Y que hay veces que lo que sucede es que igual es una secuencia del cuarto capítulo y de repente dices, hostias, y tienes que volver al principio. Y vuelves a revisar, y a veces una secuencia, o a veces nace del objetivo, o a veces nace de un final, a veces nace de una necesidad, pero siempre nace de algo que quieres contar con él, o de la relación que tiene ese personaje con los otros personajes y que cuenta esa relación, y lo encuentras por el camino. Es muy difícil, ¿no? Eso es donde está la magia. Claro, a veces es lo primero que sale. Exacto, es lo primero. De repente rompes a escribir y escribes una secuencia y dices, hostia, aquí hay personajes. De hecho, es muy curioso cómo escribes tú en ese sentido. A mí me llamó mucho la atención el tema de lanzarte a escribir cualquier secuencia y que los personajes, claro, ¿no? Desde los personajes y que hablen, que es algo muy interesante. Claro, y en este sentido no era fácil intentar conciliar una historia muy de trama, porque no queríamos renunciar a la trama y al elemento lúdico, con unos personajes que consideramos que tuvieran la suficiente chicha, ¿no? Como para acompañarte toda la historia. Yo creo que ahí sí hubo hay un difícil... Yo creo recordar que fue uno de los momentos más probablemente complejos, porque además no son personajes que de comienzo estén en un sentido ortodoxo interfiriendo en la trama principal, y hay que tener cierta paciencia para ver cómo se van imbricando al final y cómo se van tejiendo en el último tramo de serie, ¿no? Claro. Y luego al ser muchos, además, es verdad que luego está la complejidad de que todos estén contando una faceta diferente y cómo todos van sumando, ¿no? Eso es otra de las cosas que fue complicada de... Pero una de las decisiones, por ejemplo, técnicas que son más, o al menos a mí me considero más apasionantes de la estructura de La Peste, es que el primer capítulo no arranca la trama principal y es un capítulo donde ahí están los personajes, y como la trama principal acaba muy pronto y todo el final del capítulo son los personajes también, ¿no? Yo creo que son unas decisiones como
más interesantes desde ese punto de vista, ¿no? De dónde estaba el peso para nosotros en la escritura, sin la trama. Claro, es poco, en ese sentido, es poco ortodoxo. Si la trama principal va a estar relacionada con unos muertos, poner el muerto en el minuto 51. ¿No? Nuestro profesor de guión nos diría, ponlo antes. Y nosotros los primeros 10 minutos, la página 10 de la página. Y nosotros le preguntaríamos a nuestro profesor, a ver, ¿tú qué quieres contar? Claro, exacto. ¿Tú qué quieres contar? ¿Tú quieres que tu historia se quede una historia en la que hay un asesino y una serie de muertos? ¿O quieres contar cómo era la vida o cómo crees tú que era la vida y cómo eran las emociones y cómo era la moral de la serie del 16? Porque si eliges la segunda opción, tendrás que cocinar el plato de otra forma y tendrás que ir dándole una serie de herramientas al espectador para que vaya posicionándose y para que dramáticamente sea capaz de seguir lo narrativo, que va en otra línea, ¿no? Claro. Y todo el mundo te diría, no puedes hacer un epílogo de 20 minutos. Y nosotros diríamos, no, es que no es un epílogo, es lo importante de la historia, claro. Esos 20 minutos de personaje. Claro, eso puede generar, y lo entiendo, recepciones un poco distintas. Uno puede sentir, bueno, esta serie es muy morosa. Aquí las cosas ocurren muy tarde, o aquí o los giros no son lo suficientemente llamativos, o lo suficientemente potentes. La intención era justamente la de cocinarla de otra forma. Y yo, concretamente, en lugar de uno de los peros, diría que uno de los hallazgos, fíjate. Gracias. Vale, pues yo quería preguntar algo que seguramente ya he respondido 1000 veces, que es sobre el origen un poco de la idea, el por qué decidisteis tirar por aquí y contar, como decíais, esta sociedad del siglo XVI, de dónde nace. Pues lo comentaba antes, fue cuando José Antonio le pregunta a Alberto, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué tenéis por ahí que puede resultar interesante? Sevilla, el 16, básicamente fue la respuesta de algo que Alberto había tenido ahí en la cabeza desde hace mucho tiempo y que habíamos compartido en muchísimos momentos. Y fue así como empezó, básicamente. Fue a partir de, bueno, ¿por qué no hablamos de cómo pudo ser esta ciudad hace tantos siglos, ¿no? Cuando éramos justamente una ciudad próspera y cargada de futuro, ¿no? Y fue ahí, fue el arranque y hubo poco más. Después se constituyó una mini trama, que era el del mandato, este encargo que se le hace al personaje y a partir de ahí, bueno, pues las vidas distintas que tuvo el proceso de escritura. Como he dicho antes, al principio el protagonista era solo Mateo y no se abría el punto de vista y con el tiempo poco a poco fue creciendo y fundamentalmente, como he dicho, por la documentación hasta que se abrió y se convirtió en una historia un poco más coral. Y eso que lo habéis comentado un poquito por encima, por curiosidad, ¿cómo sería ese proceso de escritura que tenéis entre los dos? ¿Cómo se desarrolla capítulo a capítulo? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo lo lleváis a cabo? ¿Cómo nos organizamos nosotros? Bueno, pues íbamos corriendo, yo iba escribiendo, Fran iba escaletando, yo le iba mandando notas, yo volvía a escribir, él escaletaba. Estamos en dos ciudades diferentes, sí. Además, y era como... ¿no? Hicimos una sala de guión durante mucho tiempo, que fue donde se hizo el argumento y sobre todo, casi todos los diálogos son de Rafa, que es difícil que alguien escriba diálogos mejor, además. Entonces, yo lo que hacía era revisar después de que escribía y luego, digamos, iba anticipando trama, pero sobre todo lo que hicimos fue como crear el argumento juntos y la mayor parte de lo que es escribirlo lo hizo él. Y lo que hice fue irle por detrás, intentando no estropeárselo. Y respecto a la hora de dialogar, los personajes, que la serie esté ambientada en el siglo XVI, ¿supuso una pega? ¿Costaba más mostrarles naturales? ¿O desde un inicio ya al tener claro cómo eran los personajes salía solo? ¿O fue poco a poco? Decidimos que no íbamos a hacerla en castellano antiguo, que eso fue una decisión que teníamos clara. Íbamos a intentar respetar en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de lo que nosotros consideramos que pudiera ser respetable o no, determinadas palabras y determinadas cosas como metros, como etcétera, etcétera. De hecho, hemos leído de todo. Hay quien dice, esta gente no sabe que los metros no se usaban en esa época. Sí, claro que sabemos que no se usaban los metros, pero quisimos poner en un determinado momento 200 metros porque queríamos que el concepto quedara claro. No queríamos poner yardas o no queríamos poner, no sé cuál era la medida en concreto que más se utilizaba. Y esa fue la única limitación en principio, y una limitación, como te estoy diciendo, muy vaga, muy arbitraria. Es verdad que a diferencia de otros trabajos que hemos hecho, y esta, por ser de época, tiene un cierto, por decirlo de alguna forma, tufillo literario. Es decir, siempre hay un cuidado
un cuidado relativo, cuando digo cuidado relativo por el uso de las palabras, porque puedan ser un poquito más sonoras, a veces más ricas y otras más rimbombantes. Es verdad que en este caso nos dimos esa licencia, de que en determinados momentos, algunos yo los veo y digo me encantan, otros me gustan menos, pero bueno, fue una apuesta por intentar sustituir de alguna forma el castellano antiguo por un contenido más literario en otras ocasiones, ¿no? Gracias. Yo iba a complementar un poco eso también respecto a lo de los diálogos, respecto a los personajes, la manera de hablar, porque también habéis usado un poco lo que es el acento natural de lo que es la gente de Andalucía y puede sorprender, pero a la vez no. Y yo me encuentro en una tesitura en la que ves series españolas, un poco lo digo a modo de crítica porque creo que es cierto que ocurre, en la cual a lo mejor neutralizan todo eso con actores de otro sitio o da igual de donde sea, pero como que me da la sensación de que se camufla y se neutraliza eso y al final es como una pérdida de riqueza absoluta, como si en vez de poner a alguien porque te gusta con acento gallego, lo neutralizas con alguien de Ávila, que los dos igual de guay. Pero... No, sí, pero que esa especie de neutralizar, que ocurre a modo un poco sociopolítico también en España, pues si lo tuvisteis claro desde el principio, que queríais mantener esa riqueza lingüística de... Hombre, en Sevilla se hablaban 50 dialectos. Es decir, no solo se habla en andaluz, se habla en castellano, se habla en wolof, se habla en irlandés, se habla en irlandés, se habla... y eso está en la serie. Hay personajes que son de Sevilla y no van a hablar en murciano. Es decir, no, estoy de acuerdo contigo. Que, sí, que forma parte de todo vuestro cine, ¿no? Claro. Alberto y tuyo, que a lo mejor te cogen una serie en la que Picasso habla con un acento como si estuviese... Pero Picasso no era francés. ¿no? Y esas cuestiones a mí me parecen que no las entiendo, o sea, a modo de guionista también, porque todo eso, como ella ha dicho también, es una parte enriquecedora de la propia construcción de los personajes, el hecho de poder coger dialectos diferentes, modos de hablar, jerga, tonos diferentes. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es más, yo cuanto más me des que desconozca, más me va a gustar lo que haga. Es decir, yo creo que no solo volviendo al origen, como decíamos antes, no solo en el pensamiento de lo que escribimos está la distinción entre que escribamos como A o como B, sino también en lo que contemos específicamente. Es decir, yo creo que, nunca mejor dicho, ese lugar común de lo local es global, es decir, eso existe. Y aquello que no tiene especificidad, que no tiene rasgos diferenciadores, al final se convierte en una cosa normalmente plana, adocenada y que poco nos mueve, o poco, en definitiva, nos conmueve, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, absolutamente, no sé vosotros. Sí. Te queda muy bien. Y sobre todo yo creo que aquí sí que se nota la apuesta y el trabajo que se ha hecho por si te pones a pensar simplemente en el origen de los actores y los protagonistas, porque Pablo Molinero no es andaluz, Patricia no es andaluza. Claro, yo digo, ni siquiera tiene por qué ser, sino que para un actor incluso... Es así, o sea, sí, pues por eso, que no es que a veces lo puedes pensar que es una decisión aleatoria o casual, o sea, todo tiene un porqué y creo que en este caso es muy consecuente. Y va desde la idea que tuvieron en el guión y cómo querían llevar la producción a cabo hasta después el trabajo que se ha hecho con los actores, precisamente con los que no eran andaluces. Lo que establece es un pacto con el espectador siempre. Cuando empiezas una ficción hay un pacto que igual que en vez de castellano antiguo pues hay un castellano más elevado, hay una apuesta, yo creo, absoluta desde, creo que todas las partes de La Peste, desde guión, arte, de buscar la verdad. Entonces... el acento forma parte de la verdad. O sea, nosotros, al final lo que quieres es que esto lo sientas como es algo que es de verdad. No, por lo menos de la búsqueda, ¿eh? Claro, por lo menos de nuestra verdad. Que decir, como decía antes, no estamos haciendo ningún ejercicio de imposición, ¿no? Histórica. Por supuesto. Vale. Es verdad que, bueno, es verdad que, no sé si tu pregunta iba por ahí, sobre la polémica que ha habido en torno a... Sí, un poco también. De hecho, ha habido... yo no quería entrar, pero voy a entrar. pero la polémica, tú lo has dicho antes, la polémica para mí es una metáfora de eso mismo. Absolutamente. O sea, de cómo puede crear polémica algo así en pleno 2017, porque, bueno, 2018... Bueno, te hemos entendido. No, pero que es como, si lo analiza,
es como, ¿qué pasa? Que vivimos hace X siglos donde todavía la lengua se trata de esa forma y todo. Totalmente. O sea, para mí que haya polémica de eso representa completamente lo que no suele hacerse normalmente, que es esto. Es naturalizar las cosas y buscar, para mí también, un realismo de las cosas. Porque cuando tú quitas un acento, cuando tú quitas una forma de hablar y todo eso, realmente, que por supuesto puedes hacerlo, pero que eso no es realista. O sea, si tú quieres realismo, eso no es realista. Y es que me sorprende mucho que a día de hoy, digamos, se sigan teniendo cosas que parecerían de otro siglo, como el XVI. Vemos The Wire y lo vemos... Sí, no, y sigue habiendo mucho... El gran problema es que casi todo el mundo también ve las cosas dobladas. Entonces, da igual que sea de Wisconsin o de Chicago, hablan perfecto castellano de Ávila. En Arial, en el castellano Arial, estupendo. Entonces es como difícil. Hay una mezcla de cosas ahí que es como muy un cóctel complicado, ¿no? Sí, hubo momentos al ver la serie en los que pensé que la trama iba a tirar por una vertiente más de fantasía, y entonces yo quería preguntaros si en algún momento durante la escritura valorasteis el hecho de tratar este género y de hacer una serie con una trama más de fantasía o algo así. No, vuelvo a ser absolutamente pesado. En el momento en el que detectamos qué es lo que queríamos contar, de qué queríamos hablar, es decir, mucho antes de ponernos a escribir, o por lo menos mucho antes de ponernos a escribir en serio, estuvo un pensamiento que está ligado justamente a ir a la contra de lo que tú estás diciendo. Hicimos una trampa, es decir, una trampa que yo creo que es una trampa que se puede aceptar y es lícita, completamente lícita, que es generar al espectador la sensación de que va a vivir algo sobrenatural. No sé si tú te refieres a eso. Sí. Cuando lo que va a ocurrir en el fondo es algo tan político y tan reconocible desde el punto de vista religioso como el combatir lo distinto, y los protestantes eran en este caso lo distinto. Pero bueno, lo mismo es el espíritu de la época. O sea, que decir, las brujas, o sea, que decir, al final es el pensamiento religioso, el demonio... Fue una parte del pensamiento de los personajes de esa época, ¿no? Al fin y al cabo el demonio era negro, como se dice, no sé si se decía al final en la entradilla que tiene el capítulo, el demonio era negro porque los negros no estaban bien vistos y era una cuestión de propaganda política, es decir, que todo funcionaba igual, en definitiva. Y por eso pensamos que también era interesante que acompañara ese misterio sobrenatural pegado al diablo y pegado a los monstruos, cuando en definitiva, como ha dicho Frank, era parte de la creencia de a pie, vamos. Y luego forma parte también de los personajes, ¿no? La visión de esa persona que no cree, que va al lado de un niño que es supersticioso y cómo hace el viaje el niño de la superstición a la razón, ¿no? Y cómo una persona racional se enfrenta a ese mundo donde todo es fantasía, porque al final la religión o la creencia, la fe, conlleva todo ese tipo de pensamiento mágico, ¿no? Y eso sí que hay un coqueteo con eso, pero para el contrario, para subvertirlo, ¿no? Es verdad que hay un momento que es en el capítulo 3, no sé si cuando lo que parece que es sobrenatural se corporiza hay un culpable de carne y hueso en esta historia. Una enfermedad, ¿no? Bueno, no, corporiza, pensé que estaba hablando de las visiones del protagonista. Dices me he referido a las dos, a las visiones del protagonista y luego también al asesino que al principio... que parece que es un ser demoníaco y monstruoso sabíamos que corríamos el riesgo de que a partir de ahí hubiera espectadores que consideraban que la historia caminaba en otros derroteros. Yo creo que está todo muy bien sembradito. Creo que está todo muy justificado. Y es muy bonito que el tema de las visiones forma parte también de la documentación. Realmente hay muchos casos documentados de la época de personas con esa afección, que es o sea, no sé si es spoiler, no sé si se puede decir, pero que es la melancolía, que es la depresión. Pues hay mucha documentación en la época de gente que veía cosas. De hecho, lo que más veían los depresivos teóricamente era un soldado negro, para que te hagas una idea. Pero porque ser melancólico era estar poseído, y estar poseído significaba que tenías a un demonio, es decir, que tenías a un negro cerca de ti, básicamente. Si se hace esa lectura es así. O sea, para que veas lo primitivo que éramos en el 16, ¿no? Pero que incluso en un personaje tan racional como Mateo, le está condicionado por su ambiente. O sea, que el que tenga melancolía, que sufra de depresión, en ese caso hace que, aunque no quiera, lo va a visualizar así. Claro, imagínate, volvemos a lo que hablábamos antes. Imagínate tú, en este mundo tomado por Dios, dejar de creer en Dios. Que, no sé, que debe ser terrible, debe ser una situación que es la que nada tiene sentido, nada tiene sentido. Vivir sin red, es directamente... Bueno, ese sentido último que tiene, yo creo que un poco la peste, ese existencialismo terrible que acompaña al personaje, ese hombre arrojado al mundo, pues sí, un poco así, ese es el personaje de Mateo. Probablemente varios siglos adelantado a su tiempo y
y lo padece y se convierte en melancolía. Si tenéis ahí, veo que estáis bailando el micro. Yo en cuanto también por los acentos y tal, vosotros como guionistas, ¿propusisteis a alguien para el casting, para ciertos personajes o ahí ya no os metisteis? No. Bueno, pues nada, entonces ya está. Ha sido corta. Ha sido corta y rápida. La pregunta y corta, la respuesta no. En lo concerniente a estructurar toda la serie, debido a que son 6 capítulos de 55 minutos, se hizo muy cuesta arriba, sobre todo a la hora de escaletar, el plantar esos pulsos dramáticos para la trama criminal, la trama detectivesca, y el poner un poco los cliffhangers y los enganches al espectador, porque es un formato muy poco común, el de 6 capítulos de 55, y es como una película, pero no, es aún más grande, es una película de casi 6 horas. Entonces, ¿cómo fue eso? Eso fue un infierno. Puto infierno. Sobre todo porque trabajamos con una premisa que era muy difícil de cerrar. Acabas de tocarnos en el... Acabas de meter el dedo en la llaga y he vuelto a sangrar, ¿eh? De hecho, no me alegra que me hagas esa pregunta. Y de hecho se cerró muy al final, ¿eh? La serie se empieza a rodar en febrero y hasta enero no está cerrado ese final. Es decir, no está cerrado. Sí, está cerrado Sí, el final, digo, siempre fue ese final. La solución estaba, pero era difícil. ¿Cómo llegamos ahí? Sí, era difícil cómo cristalizarla, También por una cuestión que creo que los dos teníamos como la misma historia, que era como la exigencia de que cerrase todo. Yo creo que nosotros los dos éramos muy poco laxos con que tuviese sentido, o sea, con que poder defenderlo y que tuviese que todo cerrase, ¿no? Y era como cada vez que llegábamos a una solución, ya, pero fíjate aquí, no sé qué, esto no... Y éramos como muy exigentes con... Eso fue un coñazo, se nos mató, sí, nos mató. Ahí es donde verdaderamente malgastamos nuestra vida. Sí, la tiramos, nos dimos al alcohol, nos dimos a las drogas. Sí, pero ya estamos bien. La segunda temporada, a ver qué pasa. La segunda temporada hemos decidido que no haya trama. Ostras. No, pero nosotros mismos nos lo buscamos. Quiero decir, nosotros mismos partíamos de un presupuesto que no quisimos traicionar hasta el final de la serie, y ese presupuesto implicaba, que no quiero hacer spoiler, sobre eso no puedo hacer spoiler, implicaba... Sobre el antagonismo, ¿no? El tener claro el antagonismo nos implicaba que fuese verosímil acabar ahí, nos daba hacer... Claro, y por un lado, que si hay una tendencia, yo creo que por parte de los dos, a querer más al personaje que la trama. Por un lado decíamos, mira, el que acompaña a la serie la ha acompañado por los personajes, va a hacer el viaje por los personajes, no lo va a hacer por la trama. Es decir, la trama evidentemente es una aportación importante. Eso nos lo decíamos a la cara, pero íbamos a casa y el Pepito Grillo era como, no, tiene que cerrar. Tiene que cerrar, la trama tiene que cerrar. Al final está bien porque hay gente que no se entera cuando termina, hay gente que no se entera de la trama. Pero, bueno, yo creo que mucho más allá de la trama hay 15 minutos finales que a mí son probablemente los que más me gustan de la serie, y es porque son pura emoción. Y creo que cuando tú eres capaz de emocionarte es porque hay algo, por lo menos que el espectador se emocione, hay algo que has hecho bien. Y yo creo que sí, soy guionista y creo que eso, lógicamente, hay que dirigirlo bien, pero yo creo que la emoción siempre empieza por el guión y la emoción tiene que estar en el guión. Rafa, bueno, en plural. No, en plural. Que volviendo un poco a lo de la estructura que ha dicho antes el compañero también, respecto, como no sé si habéis trabajado, bueno, en televisión antes no habéis escrito respecto... Sí, bueno, pero sí. Y os quería preguntar si creéis que, por ejemplo, en formato televisivo puede haber más condicionantes a la hora de tener mayor libertad respecto a vertebrar una estructura de una historia, a modo, por ejemplo, de hacerlo, digamos, condicionantes de que la televisión, desde producción u otros ámbitos, te impidan, digamos, hacer un cierto tipo de estructuras que sean un poco más allá de la ortodoxia clásica de 3 actos o X cosas. Yo creo que se está rompiendo, ¿no? Es decir, no según qué serie, por supuesto. No estoy muy al día intento estarlo, pero es tan grande, tan vasto el panorama que hay televisivo que es imposible. No estoy al día, pero más o menos, y creo que hay series que rompen este discurso
que al final siempre vuelve a Aristóteles, pero bueno, aparentemente lo rompen, ¿no? Yo creo que sí, nosotros, de hecho, lo hemos roto. Es decir, nosotros, como decíamos, de alguna forma sí tenemos un primer acto que no es un primer acto al uso, porque la tilde no está ahí, es decir, no está en la trama, sino en ese fresco del que queríamos hablar. Y yo creo que hay muchas series que no ¿Creéis respetan. entonces que un contexto u otro son más o menos parecidos en cuanto a Hombre, pues cine y probablemente la televisión? generalista sea más complejo, sea más difícil colar una serie así. ¿Te refieres en cine versus tele o tele versus tele? Sí, o... bueno, cine versus tele respecto a la libertad en cada uno de escribir de una forma a modo de estructura con mayor libertad. Yo creo que pasa, la única diferencia, yo creo que la libertad la tienes en los dos medios. Lo único que es verdad que tienes más oportunidades, es decir, al final si tienes 20 capítulos, pues tú mismo te vas buscando como sorprenderte a ti mismo y al espectador y juegas un poco más que... Pero vamos, no creo que haya de libertad, no hay mucha diferencia en ese sentido. Lo digo sobre todo porque como la tele, digamos que es un formato también más multitudinario, incluso al que le guste, me refiero al producto audiovisual, dentro de lo que cabe, la tele es algo que está mucho más cotidiano a la gente, o sea, sentarte en el sofá y ver la tele, y entonces me parece que puede tener a lo mejor más condicionantes a la hora de que te acoten un poco más que para una película, que sigue siendo a lo mejor algo como un poco más íntimo, quizás, el cine. No sé, es difícil. Pero si no lo habéis depende vivido. de si es una peli grande, una peli pequeña, si es una serie para una televisión de pago, o si es una serie para una televisión abierta, claro. Es que la libertad, o sea, digamos que llegas, o sea, la exigencia es diferente en cada medio. Sí, depende del contexto. Es verdad que en una televisión, como decimos, generalista, experimentos con la estructura los vamos a ver poco. Sí. Por otra parte, los verdaderos experimentos están en la estructura. Es decir, lo verdaderamente interesante está en un cambio de estructura. O está, volvemos a lo mismo, que plasta soy. O está en tu forma de contar las cosas. Está en tu forma, no, perdón, me equivoco. Está en qué cuentas tú. Es decir, creo que hay discursos mucho más subversivos que estructuras. Por supuesto. Entonces creo que probablemente sea mucho más interesante escarbar ahí y buscar ahí que buscar en la forma. Que buscar en la forma. No, pero yo lo digo porque a veces también en la escritura, mediante lo que quieres contar, aparece la propia forma también diferente a cómo la harías según si quisieras contar otra cosa. Claro, o sea, yo desde la escritura, mediante la propia temática y mediante la propia trama, aparece la forma también dependiendo a veces. A veces te sale más algo así, más clásico, de otra forma. Creo que van un poco complementado en el proceso de escritura. En definitiva, estamos diciendo lo mismo, que la cuestión no es una cuestión de formato, sino una cuestión de historia, básicamente. Sí. Y en la historia lo que te marca, valga la generalidad del formato, básicamente. Y probablemente sea más interesante, no sé, hacer que tu historia esté llena de complejidad que tu estructura esté llena de complejidad. Porque a lo mejor muchas veces puede ocurrir que nos enzarpemos con la complejidad de una estructura que en el fondo lo que está escondiendo un mensaje o una intención más pobre. Nos pasa constantemente. Entonces, por lo tanto, por lo que estás diciendo, a la hora de escribir la serie es de suspense, es un thriller, ¿pensabais en el cliffhanger para el siguiente capítulo o simplemente tenéis una historia, sabíais algo que queríais contar y a partir de ahí empezabais a escribir? ¿O si teníais más o menos pensado en que cada capítulo terminase de cierta forma para engancharlo y crear suspense para...? Bueno, en ese sentido yo creo que a veces pensamos de forma distinta a nosotros, ¿no? Yo soy muy bajón, a mí me encanta terminar con anticlima más que con... Sí, de hecho es que nosotros, claro, decís lo de cliffhanger, cada capítulo acababa un poco... De hecho, un capítulo acaba con un tío depresivo cayéndose, enseñando a leer, que era como, oh, qué cliffhanger más grande, ¿no? Pero bueno, eso de alguna forma Fran está diciendo a la misma medida que utilizamos cuando decimos que el primer acto duraba mucho más de lo que hubiera durado un acto ortodoxo y en lugar del muerto de aparecer en el minuto número 7, 8, 9, como nos van a decir que aparecía en el minuto 51. Igual en este sentido, yo creo que no teníamos ninguna obsesión por hacer... Sí, hay una preocupación de... O sea, al final tú no trabajas para ti, trabajas para el que... ¿no? Al final no... Entonces sí que había algo de que tú
tú lo que quieres es que la persona que está ahí quiera seguir viendo, pero no tiene por eso con un cliffhanger. Eso es como muy cuadriculado, ¿no? Nosotros al final van a ser lo mismo, personaje, 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 que es que los personajes desemboquen en un lugar que tú digas, yo quiero seguir estando con esta gente más tiempo, ¿no? Yo creo que era nuestra gran preocupación. No tanto si había ese giro que dices, oh, quiero saber qué va a pasar ahora, ¿no? De hecho, no estoy pensando en los finales de los capítulos, pero es verdad que no era... Bueno, el primero sí, pero luego el tercero acaba... El más prototípico es el 2, que acaba con la chica con Sí, la que es un muerta, plano, que, sí, pero que es un poco sí. más, que te está un poco más llevando, te está... El quinto acaba con un monólogo, o sea que es... El 3. El del río. ¿Es el 3? ¿Es el 5? El de Valerio. Ah, no, Ese es el perfecto, 5, acaba Con el con el rezo. rezo de Valerio, sí. Claro, acaba un personaje de espaldas rezando. ¡Wow! En principio, un poco... Claro, Hombre, tiene su sentido, pero es eso, Tiene que muchísimo es, sentido. que Y de es, hecho que es- es el rezo. Es como la transformación, bueno, no es spoiler, pero bueno, es casi la transformación final de Valerio y es su rezo al final justo de ese capítulo. Hombre, yo creo que manualmente no es un cliffhanger, pero, Claro. pero tiene su significado. Pero la verdad que la pregunta yo creo que tiene una intención que es estupenda y es cómo conseguimos, y vuelvo a lo que decía también antes, cómo conseguimos ahí mezclar peripecia, giros, etc., etc., con emoción, con personajes. Y a veces consideramos que era importante concluir o abrir el siguiente capítulo con una emoción y otras, como probablemente sean más el capítulo 4 y el capítulo 5, un poco más de peripecia. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Yo. Como experimentados en el guión, que ya estáis en la industria y tal. ¿Y en la vida? Y en la vida, ¿qué consejo nos daríais a las 8 personas tan majas que estamos aquí sentados, que vamos a salir de aquí y vamos a salir un poco al mercado a ver qué pasa? A probar suerte o infortunios. O las dos cosas. O ambas dos. Años que suertes, otros años. ¿Algún consejo que nos daríais? Bueno. Estamos jodidos, ¿no? No. Te voy a dar los que se dan siempre, ¿no? Es decir, creo que no te voy a iluminar, te voy a iluminar poco. Escribe, piensa y vive, ¿no? Son los que diría Coca-Cola, ¿no? Búscate un buen terapeuta y un aliado de viaje bueno, ¿no? Son buenos consejos al final, ¿eh? No, yo sí que creo una cosa cuando estás empezando, que lo hablábamos antes de entrar, que al final el guionista es como su naturaleza es la procrastinación. Entonces, cuando entras en el mundo profesional es mucho más difícil luchar contra ella porque firmas, o sea, es más fácil porque firmas contratos y tienes fechas de entrega y es mucho más fácil. Es como estás jodido, tienes que hacerlo, no pasa nada. Entonces, la única manera de escribir es escribir. O sea, la única manera de aprender a escribir es cagarla un montón. Y cuando no tienes contratos y tal, lo único que puedes hacer es mantener la fuerza de voluntad tú de escribir un montón. Generalmente casi todo lo primero que haces no va a ninguna parte a nivel de concreción, pero siempre te sirve para ir a la siguiente. Y solo trabajando llegas a más trabajo y solo compartiendo el espacio-tiempo con otra gente acabas creando un grupo de gente con la que trabajar y tú solo creces si estás en movimiento. Si estás parado no creces nada. Porque los guionistas tendemos a pensar que solo... ¿no? O sea, que tienes que empaparte, tienes que leer, tienes que ver mucho cine, pero también tienes que escribir. Que es lo mismo que ha dicho Rafa, pero un poco más. Estoy absolutamente de acuerdo con Fran, matizando que lo de procrastinar es pensar. Sí, sí, por supuesto que sí. Dice, yo tengo que escribir un montón, pero voy a aprovechar y voy a ordenar las películas. Significa que mientras ordenes las películas, tu cabeza está funcionando. Lo que quiero decir es que nosotros, cuando tienes un contrato firmado, haces eso pensando tal, pero que además tienes el día 15 que entregar. Tú a ti mismo, cuando tienes el contrato, tienes que decir, aunque sea lo que sea, el día 15 tengo que tener un guión. Eso es la diferencia entre ordenar las películas puteado o no puteado. Con conciencia de que tienes que hacerlo o no hacerlo. Pero también he dicho antes una piedad que es importante, la ha dicho él, que es escribe, tienes que escribir, lógicamente, y hay una cosa que sí, que es muy obvio lo que he dicho, pero tú tienes que enriquecerte también. Y para enriquecerte tienes que ver y leer mucho. Y echarte a la calle. Es decir, no estoy diciendo que seamos todos Hemingway, no, ni que abracemos
el realismo sucio y que nos emborrachemos por las tascas, en absoluto. Pero sí que Pero peguemos, que también, ¿no? pero que peguemos en la oreja a la vida, como decía Kerouac, Sí. y que de alguna forma si vamos a escribir sobre humanos que intentemos comprenderlos, y es muy difícil comprenderlos desde los manuales y es más fácil comprenderlos a pie de calle, básicamente cuando digo lo de vivir y cuando digo de... A veces se escribe mejor, o por lo menos yo lo he vivido en mi caso personal, he escrito mejor cuando me he olvidado de que tenía que escribir y me he dedicado a vivir, y a veces he escrito peor cuando me he preocupado más por escribir que por vivir. Yo creo que es un equilibrio que se termina encontrando, pero que te obligo de alguna forma que lo... Te voy a preguntar. Y luego, para mí hay otra cosa que es que la peli perfecta no existe y la peli de tu vida tampoco, y a veces es la excusa para no hacer nada. O sea, la excusa es como, ¿no? Es como quiero hacer la mejor película de la historia, es la manera de no hacer ninguna. O sea, es una parte de que te paraliza muy mucho, la necesidad de hacer algo perfecto te paraliza un montón a la hora de escribir, y yo creo que es muy importante... Liberarse. Sí, porque es que lo que haces, vas a tener toda tu carrera para mejorar cada vez, no es verdad que al final acaba siendo la excusa para no hacer nada, en la película definitiva. Muchas gracias. Bueno, yo creo que antes estábamos hablando de formas de acabar capítulos y temporadas. Yo creo que este es el mejor final en alto para la charla de hoy. Lo único... Sí, Claro. ya, ese canto a la vida. Yo creo que nos vamos a quedar con ese canto a la vida. ¿A dónde vamos ahora? Y a vivir a pie de calle, como hace la peste con la Sevilla de la época. Lo único, recordaros que después de esta charla, quien quiera repasar la serie y volver a verla de nuevo, está al completo bajo demanda en Movistar Plus, y quien quiera probarla por primera vez, ahí también la tiene. Así que nada, muchas gracias. A vosotros.